Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito seas tú, Señor. Obra, Señor, que hoy nos ayudes, nos enseñes, nos motives a orar cada vez más, Señor. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Orando en todo tiempo. Hoy cerramos la serie de la armadura de Dios. Orando en todo tiempo. La última arma es la oración, hermanos. Comprende todo tipo de oración: mental, vocal, pública o privada. Y cada rama de ella: súplica por los males, para ser librados de los males; peticiones por cosas buenas y acciones de gracias por las misericordias. La oración debe abrochar todas las otras partes de nuestra armadura cristiana, hermanos. Debemos unir la oración con todas estas gracias para nuestra defensa contra los enemigos espirituales, implorando la ayuda y asistencia de Dios según lo requiera el caso, hermanos. Contra tan grande enemigo, el diablo y todas las huestes de maldad, nada puede hacer el soldado en su propia fuerza, hermanos. Por esto, mientras toma y se coloca cada pieza de la armadura y hace uso de ella, debe orar pidiendo la bendición de Dios, hermano. Esto es tomado, parafraseado de John Hill, Matthew Henry y Kistemaker. Hice una mezcla ahí. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Hoy vamos a ver, el primer capítulo vamos a hablar de la oración. En general la oración, pero sobre todo enfocado en lo que dijo Cristo de la oración y el ejemplo de Cristo. Segundo capítulo vamos a ver la perseverancia en la oración. Y en el tercero, la oración por los santos o por la iglesia, hermanos. Primer capítulo, hermano, la oración. La oración. Dice, voy a leer la cita completa, pero voy a resaltar algunas palabras. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, orando, oración y súplica, velando, perseverancia y súplica. Perseverancia y súplica. Hermanos, en el libro Cómo orar en el Espíritu de John Bunyan cito lo que él decía de la oración, que es absolutamente bíblico. ¿Qué es la oración, hermanos? La oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia y sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Creo que es una definición perfecta de lo que es la oración, hermanos. Lo recoge absolutamente todo. Es abrir el corazón, el alma a Dios, sinceramente, sensible y afectuosa. Los fariseos no eran ni sensibles, ni sinceros, ni afectuosos. Debe ser por medio de Cristo. Debe ser con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Por las cosas que Dios ha prometido. Todas las promesas debemos seguir orando por esas. No es que, como yo ya lo prometió, entonces yo no oro por eso. No, hay que orar por esas cosas. Que sean conforme a la palabra de Dios. Si yo oro algo que no es conforme a la palabra de Dios, pues hermano, Dios no me va a responder positivamente. Por el bien de la iglesia, hermanos, debemos orar por la iglesia, por el pueblo de Dios, porque Dios extienda su reino. Vamos a ver mucho de eso hoy. Y sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios, como hizo nuestro Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, la oración. Voy a tomar algunas cosas de Kistemaker, acá. Como un resumen muy general de la cita. En la cita vemos algunas cosas, la variedad de la oración, o sea, las diferentes formas de oración, por decirlo así. Dice con toda oración y súplica, todo tipo de oración. Es decir, no solo clamores por ayuda, también confesiones de pecado, profesión de fe, adoración, acciones de gracias, intercesión. Hermano, la oración debe ser específica, no general. Debemos ser específicos en la oración, pero no como nos decían antes, que es que usted quiere un carro, pídalo rojo, de modelo no sé qué. No. Ese tipo de cosas no, hermanos.
no general, debe haber súplicas o peticiones por necesidades definidas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ruegos por bendiciones específicas. Debe estar al tanto de situaciones. Entonces, hermano, por eso, dice Kistemaker, nosotros los cristianos debemos estar al tanto de situaciones concretas a nuestro alrededor, o al menos no hallarse limitado a su propio reducido horizonte. Debemos conocer los contextos en los que estamos para ver cómo nuestra ayuda es necesaria a través de la oración. Debemos saber qué pasa. Debemos mirar qué pasa en este mundo también. Vamos a ver un poco de eso ahorita. Pues para saber por qué oramos, hermanos, también. No nos podemos encerrar en cuatro paredes. Eso no es así, hermanos. Eso no es el cristianismo. Hermanos, la variedad ya. Ahora el cuándo y el dónde. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Dónde? En el Espíritu. Ya les explico por qué. ¿Dónde? En el Espíritu. La oración en tiempo de gran calamidad o catástrofe es algo muy de moda, hermanos. Siempre la gente, cuando hay catástrofe, salen y hacen jornadas de oración. Eso es muy común. Para muchas personas, por ejemplo en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias viene solo una vez al año, porque fue fijado por el gobierno y o por la iglesia. Bueno, hermanos, debemos venir a Dios en oración en todo tiempo, no solo una vez al año, dando gracias. Reconócelo en todos tus caminos, dice Proverbios 3:6. Y en cuanto al dónde, no hemos de confinarla, como dijo el Señor, a Jerusalén o en este monte. Ha de ser siempre en la esfera del Espíritu. O sea, en todo lugar, en cualquier lugar. Con su ayuda y en armonía con su voluntad, según es revelada en la palabra que Él inspiró. Ahora, la forma, hermanos. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Velando en ello, la forma. O sea, no es una oración fría, hermanos. Dice acá, Kistemaker, que los que no están alerta y son indiferentes en cuanto a sus hogares, en lo que pasa en su ciudad, región, provincia, país, iglesia, denominación o el mundo en general, tendrán una vida de oración muy restringida. Porque van a tener pocos motivos para orar. Los que no conocen la voluntad de Dios, otra razón, los que no conocen la voluntad de Dios porque dedican un tiempo ínfimo al estudio de las Escrituras, no podrán cosechar los frutos de la oración. Y los que no conocen las promesas no pueden pretender entrar en las profundidades de las promesas de Dios en sus tiempos devocionales, ni pueden participar de la profunda y satisfaciente comunión con Dios. Por tanto, no habrá perseverancia y solo unas escasas y esporádicas súplicas. Hermanos, Jesús y la oración, vamos a Cristo, hermanos, porque como en todo, Él es nuestro mayor ejemplo, y en la oración sí que lo era. Él es el mayor y mejor ejemplo de cómo debe ser un hombre de oración, un cristiano de oración, una mujer de oración. Incluso cuando digo hombre, estoy hablando genéricamente. Miremos algunas cosas de Cristo, hermanos. Para elegir a los 12 apóstoles, dicen las Escrituras que Él oró toda la noche. Lucas 6, del 12 al 13. En aquellos días, Él fue al monte a orar. Mire, y pasó la noche orando a Dios, hermanos. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hermano, ¿cuánto oramos por tomar una decisión? Eso ni oramos. No, sí, ya tomé la decisión. Somos impulsivos, hermanos. Somos impulsivos. Angie, mira, ahí hay algo raro. En Getsemaní, miremos, en Mateo 26, 36 al 39, nos muestra que Cristo estaba en angustia y pasó la noche clamando al Padre. Recuerde Getsemaní, antes de tomar la copa de la ira, horas antes de ir a la cruz. Dice Mateo 26, 36 a 38, perdón. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste
hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, hermanos, en momentos de angustia, de desconsuelo, hermanos, no hay cosa mejor que orar, hermanos. No hay cosa mejor. Pero me temo que muchas veces como que nos pasmamos, hermanos, y no oramos. Bueno, hermano, nunca va a llegar el consuelo allí. Hermano, Cristo nos enseñó que Él estaba sometido a la voluntad de Dios. Ahí en el verso 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mire, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Uy, hermano, ¿cuántas veces no oramos así o solo lo oramos de labios? Pero ya hemos tomado decisiones, ¿no es cierto? Nos han aconsejado: hermano, no haga esto, hermana, no haga esto, tal cosa. No, sí, voy a orar, no sé qué, pero usted ya tomó la decisión. Le importó 5 lo que le aconsejaron. No fue conforme a la voluntad de Dios, fue conforme a su propio corazón engañoso. Va a errar, va a tomar malas decisiones y le va a ir mal. Créame que sí, no le va a ir bien. Cristo dice ahí en el 42 al 44, en Mateo 26, que oró 2 veces más. Por lo mismo, Él estaba diciendo: mire, Señor, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Oró 2 veces más. En el 42 al 44 dice: oró otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y no podía pasar esa copa sin que Cristo la bebiera. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Yo después voy a hacer énfasis en que ellos estaban cargados de sueño. Ahorita solo me quiero enfocar en Cristo. Sabemos que Cristo los reprende ahí. Hermanos, Cristo ya había orado antes por esto. Él había orado antes al Padre que lo ayudara a culminar su obra. En Juan 17:1, la gran oración de Cristo. Hoy voy a hablar harto de esa oración. Hermano, dice en Juan 17:1, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cristo, ¿a quién se dirigía siempre? Al Padre. Ya vamos a ver ahorita más adelantico. Al Padre se estaba dirigiendo. Hermanos, y cuando culmina su obra, es decir, cuando digo en la cruz, hasta la cruz, porque la obra realmente no termina. Después resucita y sigue intercediendo por nosotros. Pero cuando me refiero a la de la muerte, la cruz, clamó al Padre después de tomar la copa de la ira divina. Y ustedes, tal vez la oración, el clamor más grande que se ha oído tal vez en la tierra, hermanos, o más importante, más glorioso, hermanos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un lamento, ¿no? Porque, como vimos en Maldito por Dios el que es colgado en un madero, estaba suspendido entre el cielo y la tierra, abandonado por Dios y abandonado por los hombres. Pero ese fue el grito de victoria después, cuando dice, posterior a esa cita: consumado es, hermanos. Hermanos, por eso el autor de Hebreos resalta los ruegos y súplicas de Cristo. En Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por eso muchas veces no somos escuchados, porque dice: fue oído a causa de su temor reverente. No hay temor reverente cuando oramos al Señor. Por eso muchas veces no somos escuchados, hermanos. Hermanos, definitivamente Cristo era un hombre de oración. Yo aquí estoy haciendo énfasis en los ruegos y súplicas, pero también vemos que Cristo oró por muchas más cosas. Por ejemplo, oró por sus discípulos. En Juan 17:9 dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Juan 17:9, por los discípulos que estaban ahí, por los 12, por los que lo estaban siguiendo en ese momento, los que estaban vivos.
Porque más adelante también nos muestra que ora por la iglesia futura, por usted y mí incluidos. Usted y yo, perdón, usted y yo. Usted y yo. Dice en Juan 17:20, no ruego solo por estos, es decir, por los que ya había orado, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Oró por nosotros, oró por la iglesia. No sé cuánto tiempo quede que Cristo venga, pero digamos que volviera en estos tiempos. Oró 2000 años adelante, más o menos, por cada uno de su pueblo, porque él sabía, él vino a buscar a salvar lo que se le había perdido. Él sabía por qué él estaba muriendo. Él era omnisciente, es omnisciente. Por eso sí, también oró en Juan 14:6 por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Rogó y se cumple. Todo lo que Cristo ora se va a cumplir, hermanos. Todo lo que él oró se tiene que cumplir, hermanos. Oró por Pedro específicamente. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22:32, y su fe no faltó. Finalmente no faltó, ¿no? Puede que hubo caídas de Pedro, pero al final perseveró en la fe. Pedro está en el cielo. También oró por cosas, digamos, por decirlo así, menores, por decirlo así, no es que sean realmente menores, lo digo entre comillas. Por ejemplo, para bendecir los alimentos. En Mateo 14:18 dice: levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, cuando la multiplicación de los panes y los peces. Oró en la última cena bendiciendo y dando gracias. Mateo 26, del 26 al 27, dice: tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. ¿A quién daba gracias? A Dios el Padre. Cristo también oró cuando iba a hacer milagros. En Juan 11:41 y 43 dice: alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Cuando iba a hacer un milagro también oraba. Algunas veces declaraba, digámoslo así, pero otras veces también oraba. Hermanos, y hasta oró por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, hermanos. Por tanto, hermano, esa fue una de las razones. Los discípulos, al verlo a él, al ver lo que Cristo hacía, ese ejemplo perfecto de obediencia, de sumisión y de oración, le pidieron que les enseñara a orar. No les pidieron que les enseñara ni siquiera a predicar, o sea, a orar. Señor, enséñanos a orar. Necesitamos ser enseñados, hermanos, en la oración. Aconteció que estaba Jesús, eso está en Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Realmente, hermanos, necesitamos seguirle diciendo al Señor que nos enseñe a orar, porque creo que no sabemos orar, hermanos. Ya después de los versos siguientes menciona el Padre Nuestro, pero yo no quise tomar de Lucas 11 el Padre Nuestro y lo preferí tomar de Mateo, porque está mucho más extenso y mucho mejor explicado. Entonces, enséñanos a orar. ¿Qué les enseñó? Entre otras cosas, les dijo que no debemos orar como los hipócritas religiosos, para ser vistos por los hombres. En Mateo 6, del 5 al 8 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eran buenísimos para orar en público. Es que orar en público es más fácil, hermanos. Orar en público es fácil porque nuestra carne le encanta que seamos vistos. ¿Y por qué no oramos de la misma manera privadamente? Mire, y por eso le dice: no oren como ellos. Los fariseos oraban en las plazas públicamente. Les dijo más bien que oráramos en secreto a Dios, que debían orar era en secreto. Mateo 6:6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, no está diciendo el Señor que no es que nunca se pueda orar públicamente, no hay momentos de oración públicos, eso es obvio. Lo que pasa es que estaba haciendo un énfasis porque el fariseo oraba públicamente, pero no oraba en secreto. Y hermanos, y aquí en secreto, como alguna vez le decía a un hermano, nosotros debemos guardarnos. Yo sé que hay tiempo, yo estoy en una cárcel y estoy al lado, como le pasó a Pablo y Silas, y nos toca orar ahí a los dos, cerquita. Pero hermanos, estamos en nuestra casa, no oremos de esa manera. El hombre enciérrese en su cuarto, la mujer en otro lado, en la biblioteca, donde sea. Porque hermanos, no vamos a poder orar bien. Hagámosle caso a la Biblia. Cierra la puerta, ora en secreto. Si usted ora ahí al lado de su esposa, usted no puede clamar, usted no puede llorar, usted no puede quebrantarse, hermanos. Ay, no, que es para que no me duerma. No, hermanos, esa no es una fórmula. No. Vamos, oremos como la Biblia nos dice, hermanos. Usted de todos modos le tiene que dar cuentas al Señor. Usted verá si se duerme o no. Le tendrá que dar cuentas a Dios. Entonces, hermanos, oremos en secreto. Esa oración privada. Estamos hablando de esa oración privada. Cristo también enseñó que no usáramos vanas repeticiones al orar como los paganos hacen. Y orando, en Mateo 6 del 7 al 8, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. El catolicismo romano, el rosario, vanas palabrerías y además idólatras, blasfemas, orándole a María, el Padre Nuestro, pura repetición. Sí, puede que el Padre Nuestro esté en la Biblia, pero es una vana repetición. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. O sea, no entienden ni lo que dicen. Y fuera de eso le agregan el Ave María a un peón como los paganos, porque es una religión pagana, idólatra. Entonces no usemos vanas repeticiones como los paganos. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que usted está orando por la conversión de su mamá y todos los días ora por ella. Pues claro, hermano, eso no es una vana repetición. Pero hermano, hay veces tengamos cuidado las muletillas, terminamos orando como sin pensar, hermano, las cosas. Oramos lo mismo. Hermanos, y nos dio un modelo general de oración con el Padre Nuestro. Y ahorita sí vaya a Mateo 6 del 9 al 15 para leerlo. Mateo 6 del 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, hermano, voy a desglosar un poquito esto. Padre nuestro, que este es el modelo. Pero, hermano, nuestra oración va dirigida al Padre, a Dios el Padre, el único que puede acoger nuestras oraciones. ¿No es cierto? Al Padre oramos. Nos dirigimos al Padre en primera instancia. Dice que estás en los cielos, hermano. Entonces nosotros debemos reconocer que Él reside allá en el cielo. ¿Eso qué quiere decir? Que Él está arriba y nosotros abajo. Que Él está sobre nosotros. Que Él tiene soberanía y autoridad sobre nosotros. Padre nuestro, tú estás arriba, yo estoy abajo. Santificado sea tu nombre. Hermanos, debemos reverenciar el nombre de Dios. Exaltar el nombre de Dios, sus atributos, especialmente la santidad. Santificado sea tu nombre, sus perfecciones, sus obras, hermanos. Debemos glorificar a Dios. Santificado sea el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios trino. Santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hermanos, venga tu reino. Hermanos, debemos orar por el éxito del evangelio. Yo sé que va a haber persecución, hermanos. Yo lo sé. Y yo sé que hay apostasía y va a haber apostasía. Pero usted y yo debemos, Cristo dijo que oráramos por eso. Amén. Que viniera su reino. Amén. El éxito del evangelio, la extensión del reino de Dios. Amén. Que esa semilla de mostaza crezca. Porque Cristo dijo, el reino se ha acercado, hermanos. Debemos orar por la conversión de los elegidos de Dios. Amén. Debemos orar por la conversión de los judíos, hermanos. Los puritanos oraban mucho por eso. Que Dios salve allá. Y no como lo viene haciendo ahorita, sino como Él promete en Romanos 11. Esa conversión masiva. Oremos por eso, hermanos. Porque hasta tanto eso no suceda, Cristo no va a volver, hermanos. Según las Escrituras. Oremos por la destrucción del reino de Satanás. Oremos por la destrucción del papado, hermanos. Los puritanos oraban por eso. Por esa destrucción. Hermanos, oremos por la caída de la gran Babilonia. Amén. Yo quiero que caiga, hermanos. Amén. Yo no me alegro cuando veo algunas cosas de Babilonia creciendo allá. Yo me entristezco. No me gusta. Pero va a caer, hermano. Va a caer progresivamente. Está cayendo así usted ve otra cosa. Venga tu reino, hermanos. Porque hasta tanto eso no suceda, Cristo no va a volver, hermanos. Según las Escrituras, hermanos. Yo no estoy hablando de mi corazón. Estoy hablando conforme a las Escrituras. Lea Apocalipsis 17 y 18, hermanos. Para que venga esa segunda venida de Cristo. Para que venga el reino glorioso de Cristo, hermanos. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, sabemos que el mundo está bajo el maligno. Sabemos que en general el mundo desobedece a Dios. Sabemos que los reinos de la tierra desobedecen a Dios. Los reyes, los gobernantes, los presidentes, los organismos internacionales. Pero hermano, en medio de todo eso, ahí sí hay la mano invisible de Dios, hermanos, gobernando todo. La providencia de Dios allí. Hágase tu voluntad. Él inclina el corazón del rey a lo que Él quiera, dicen las Escrituras. Él es el soberano. Eso es la providencia de Dios, el cumplimiento de sus profecías, de sus juicios. Hágase tu voluntad. Las promesas eternas. Que Cristo sea glorificado. Que Cristo sea Señor sobre la tierra. Aún usando a los impíos, hermanos. Que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra. Que se haga su voluntad en los redimidos de Dios, en los santificados de Dios. Que seamos perfeccionados, que obedezcamos sus mandamientos y que finalmente seamos glorificados. Debemos orar, hágase tu voluntad, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermanos. Hermano, usted y yo necesitamos alimento y sustento. Nuestros cuerpos lo necesitan, hermanos. Hermanos, lo que pasa es que estamos habituados a tener una nevera llena y hacer mercado para el mes, ¿no es cierto? Y no está mal, yo no le estoy diciendo que de ahorita en adelante tienen que comprar todos los días. No, hermanos, pero debemos ser conscientes que Dios es nuestro proveedor. Y usted podría comprar el mercado todo el mes y al otro día dañársele, perdérsele. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermanos. Dios ha prometido que su pueblo, que no hay justo desamparado ni que su descendencia mendigue el pan. Puede que haya escasez, pero no, hermanos, Dios ha hecho esa promesa. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermanos, esta oración del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, va contra la ansiedad del mañana. Se opone a esa ansiedad del mañana. ¿Y con qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? Tranquilo, hermano, el pan nuestro de cada día nos lo va a dar el Señor. Amén. Pidamos por eso cada día. Eso reprime la codicia, hermanos, también. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una dependencia de Dios, porque Dios es el proveedor, hermanos. Amén. Sigue diciendo, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, pecamos a diario, de muchas maneras. No podemos pretender, hermanos,
Entonces debemos pedir perdón por eso diariamente. Cada devocional debemos hacer un examen de conciencia en que hemos pecado, en los privados, en los familiares. Hermano, no podemos pretender perdón. Ahí dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No, eso lo voy a explicar más adelante, pero no podemos pretender perdón si no perdonamos, hermanos. Usted no puede ir a Dios, Señor, perdóname, y usted no ha perdonado. Eso dice la Biblia, hermanos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, las tentaciones, ya sea del diablo, del pecado, de las seducciones del mundo, pero también aquí los comentaristas, por ejemplo John Hill dice, también en las pruebas de Dios. O sea, no son tentaciones para incitarnos a pecar. Dios no hace eso. Dice, Él no tienta a nadie, pero si nos pone en prueba, nos pasa por el fuego. Y cierra, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Debemos reconocer que Él es el soberano, que Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, como dice Apocalipsis 5. Hermanos, Cristo también, Cristo, ese modelo fue enseñado por Cristo, todo lo que hemos dicho lo ha dicho Cristo. Él también dijo que debíamos orar en su propio nombre. Juan 14, del 13 al 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, nos vamos al Padre en el nombre de su Hijo. Yo no sé cómo hacen los unicitarios para explicar este tipo de citas. No pueden, porque solo Jesús, no sé a quién le oran y en el nombre de quién. Hermanos, debemos orar con la guía del Espíritu Santo. Ya les decía arriba en la definición, pero leamos Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él está ahí, hermano, y por medio de Él debemos hacer todas las cosas. Orar, al Padre. Hermanos, porque el Espíritu Santo, en los Romanos 8, 26, 27, es quien nos ayuda a orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Pablo lo explica más específicamente. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si ves que si no es en el Espíritu, nunca va a ser en la voluntad de Dios, hermanos. Son sujetos al Espíritu, espíritus, que el Señor derrame de su Espíritu en cada oración. Aún necesitamos del Espíritu para decir la primera palabra, hermanos. Señor, vengo a ti en el nombre del Hijo y con la guía del Espíritu Santo, que ore bien, que ore conforme a tu voluntad, que yo no ore en la carne. Hermanos, Dios no oye al impío, según las Escrituras. Nadie puede acudir a Dios en oración, excepto por la ayuda del Espíritu Santo, Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Si no está el Espíritu Santo, no hay oraciones, hermano, no suben esas oraciones. Por lo menos no de una manera. A ver, el Señor escucha a todo el mundo. Obvio que sí, hermanos, pero no suben como de un hijo a su padre, hermanos. Sin Cristo no hay acceso al Padre. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los judíos no pueden ir al Padre. Así digan, creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso deben convertirse para que el velo sea quitado. Los musulmanes sí que menos. Cualquier otra religión no pueden ir al Padre si no es por el Hijo. Hermanos, Dios no oye a los pecadores, dice la Biblia. Dios no oye al impío. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, hermanos. A ese oye. Los impíos oran en la carne, hermanos. No oran en la voluntad de Dios. ¿Qué van a pedir los impíos? Hermanos, los fariseos hacían largas oraciones, pero devoraban las casas de las viudas. Eran unos hipócritas impíos religiosos. No les servía de nada esas largas oraciones.
fueron condenados por Cristo. Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Era peor esas oraciones que ellos hacían, les daba más juicio a ellos. Hermanos, Dios no escuchará a los impíos cuando clamen en el día final, en angustia, a ver la ira de Dios. Dice que los reyes, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? No serán escuchados esas oraciones para misericordia. Además que ni siquiera le hablan a Dios. Ahí dice, le hablan es a los montes, a los reinos de este mundo seguramente. El único que puede escondernos del rostro y de la ira del Cordero, la única manera es si vamos a Cristo, que aplaca la ira de Dios, propicia. Es nuestra propiciación, hermanos. Hermano, definitivamente Dios no los escuchará, como dijo Job 27, en Job 27, 8 al 9. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? No, hermano, no va a venir. Ya no habrá nada que hacer. En vida seguramente tuvo muchas oportunidades, pero no quiso ir a Cristo para que tuviera vida. Segundo capítulo, la perseverancia en la oración. Voy a volver a leer la cita. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice en todo tiempo, velando, perseverancia. Hermanos, debemos orar en todo tiempo. Dice John Gill: esto es contrario a los que no oran. Obvio, el que ora en todo tiempo es contrario al que no ora. O a los que han dejado la oración, hermanos. Porque hay muchos que oraban y han dejado orar. O oran solo en momentos de angustia. El Dios bombero, como hemos dicho. Debemos orar tanto como tengamos la oportunidad, hermanos. En tiempos de oscuridad, deserción y tentación. Debemos orar en el Espíritu, es decir, de corazón, mente y alma, hermanos, con todo nuestro ser. Con un corazón sincero, un espíritu recto, sin hipocresía, de manera espiritual, hermanos, con fervor y bajo la influencia y asistencia del Espíritu de Dios. Cosas similares a lo que decía John Bunyan. Dice, y velando en ello, para que la palabra guíe la oración. Por la oración misma, o sea, debemos orar para que la palabra esté guiando nuestra oración. Por eso oramos también en el Espíritu. Debemos orar por la oración misma, es decir, que es una oración conforme a su voluntad. Por la asistencia del Espíritu Santo en ella, necesitamos del Espíritu. Por respuestas o para dar gracias por las bendiciones recibidas. También contra las tentaciones de Satanás y contra nuestras corrupciones remanentes. Con toda perseverancia, hermanos, aunque Satanás y el corazón incrédulo y carnal, la parte carnal me refiero, quieran lo contrario. Acuérdense que hay una lucha entre el cristiano, entre la carne y el espíritu, como dice Romanos 7. Hermanos, debemos perseverar en la oración. Perseverad en oración, dice Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, hermanos. O sea, perseverar es todo el tiempo, hermano, a toda hora si se puede. Y ya les voy a explicar un poco de eso que lo dice Matthew Henry. Hermanos, debemos orar en todo tiempo. Ahora, dice Matthew Henry, no como si no tuviéramos nada más que hacer. Obvio que no. Porque todos tenemos o deberes religiosos o ocupaciones. Obvio que hay momentos, pero ya les explico. Pero debemos tener tiempos constantes de oración y ser constantes en ellos. Constantes, todos los días, varias veces. Esas oraciones específicas. Daniel oraba 3 veces al día. El salmista dice que 7. Debemos orar en todas las ocasiones y tan a menudo como nuestras propias necesidades y las de los demás lo requieran. ¿No es cierto? Debemos mantener siempre una disposición a la oración.
Debemos intercalar las oraciones, escúcheme bien, jaculatorias, con otros deberes y asuntos cotidianos. Las jaculatorias, ¿cuáles son? Las que usted ya oró, esas no reemplazan la privada. Usted va en el Transmilenio, usted va a su trabajo, se acordó de algo, pensó, uy Señor, ayúdame en esto. Señor, me acordé de Wilberto, voy a orar por él, de Javier, de Felipe, del que sea. Señor, ayúdame ahorita. Esas son las jaculatorias. Esas no reemplazan la oración individual, por favor. La privada, ni mucho menos la congregación, la familiar. Entonces, hermanos, debemos intercalar las oraciones jaculatorias con otros deberes y asuntos cotidianos, hermanos. Estoy en el trabajo, necesito ayuda, necesito guía, cualquier cosa, hermanos. Señor, líbrame de la tentación cuando uno sale a la calle. Esas son jaculatorias, hermanos. Porque la oración solemne, la otra, algunas veces, y puede ser inoportuna si hay deberes que cumplir. Usted no puede pretender, hermano, llegar a su trabajo y decir, qué pena jefe, no va a hacer mi devocional. Obvio que no, hermanos, pero es que hay cristianos que tal vez pudieran pensar eso, porque no se quieren levantar temprano, ¿no? Entonces prefieren dormir hasta tarde. Pero pues, hermanos, eso sería absurdo que pasara una cosa como esas. Hay deberes con cumplir, pero la jaculatoria no impide nada de esas cosas. Usted puede estar hasta en una reunión con su jefe y ahí mentalmente estar orando. Hermanos, debemos orar con toda oración y súplica, públicamente, privadamente, solemne o repentinamente, como las jaculatorias, para confesar nuestros pecados, para pedir misericordia, para dar gracias por favores recibidos. Debemos orar en el Espíritu, hermanos. Nuestro espíritu debe ser empleado en este deber y debemos hacerlo por la gracia del Espíritu de Dios, hermanos. Velando en ello. Todo esto lo dice Matthew Henry. Hermanos, debemos esforzarnos en mantener nuestros corazones en estado de oración. Aprovechar toda ocasión para cumplir con nuestro deber. Cuando Dios dice en el Salmo 27:8, buscad mi rostro, nuestros corazones deben obedecer. Buscad mi rostro. Quiere decir que debemos ir al Señor. Debemos hacerlo con toda perseverancia. Debemos cumplir con el deber de la oración, cualquiera sea el cambio que haya en nuestras circunstancias externas, hermano. No, es que estoy deprimido, no oro. Ay, es que estoy bravo, no voy a orar. No importa. Ay, es que se cayó la bolsa. Es que, mejor dicho, pasó de todo. No, siempre hay motivos para orar. Y debemos continuar en ella mientras vivamos acá, hermanos. Hasta el último día, como vamos a ver ahorita. Como Esteban, que oró hasta el último segundo de su vida. O como Cristo también. No debemos acortarla, escúcheme bien. Estamos hablando de esa solemne, esa privada. No debemos acortarla si nuestros corazones están dispuestos a ensancharse. Haya tiempo y la ocasión lo requiera. Debemos perseverar en peticiones específicas a pesar de los desalientos y rechazos presentes, hermanos. Hermanos, mire, vayamos al amigo inoportuno, a esa parábola. En Lucas 11, del 5 al 13. Lucas 11, del 5 al 13. Dice la Biblia. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga... Aquí nos habla de importunar en la oración. Ser inoportunos en la oración. Vamos a ver. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo, aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, hermanos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, hermano, aquí está hablando de lo espiritual, por supuesto. Importunar por lo espiritual. Siempre debemos importunar a Dios por lo espiritual. Por lo bueno, por lo justo, por pedir mayor santidad, mayor sabiduría, mayor discernimiento, fe, salvación de otros, provisión. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual, hermanos, porque Dios da generosamente, hermanos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, hermanos. Todo lo espiritual, aquí está hablando, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Señor, dame más llenura del Espíritu. Yo sé que el Espíritu ya está en nosotros, pero muchas veces está contristado por el pecado. Entonces, dame de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener mayor santidad, sabiduría y discernimiento. Señor, ayúdame a tener discernimiento, a juzgar entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Señor, necesito fe, hay mucha incredulidad en mí. Necesito sabiduría, necesito fe, necesito todo lo espiritual, hermanos. Él da abundantemente. Dice ahí después en el verso 6 al 8 de Santiago 1, eso dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las ondas del mar, llevadas de acá para acá. Y si termina diciendo que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, aún pida, Señor, ayúdame a no ser así. Hermanos, debemos ser insistentes en la oración. Miremos otro ejemplo, como la viuda insistente. ¿Recuerdan? En Lucas 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, debemos insistir, hermanos, para no desmayar. Dice, esa parábola era sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, no desmayar, ahí había una injusticia con esa viuda insistente. No desmayar ante las injusticias. No decir, Señor, ¿a mí de qué me sirve ser cristiano? No, siga clamando, hermanos. Pronto nos hará justicia. Pronto nos hará justicia. La bondad de Dios se va a manifestar a sus escogidos, se manifiesta a sus escogidos. Mire, hermanos, incluso no solo cuando hay injusticias, cuando no hay respuestas de Dios, dará respuestas tarde o temprano, dará claridad, dará consuelo, paz, gozo, hermanos. Sea insistente. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Dice claro, os digo que pronto les hará justicia. Pero mire lo que dice al final, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, pero eso no va a pasar en la iglesia del Señor, hermanos. No puede pasar en la iglesia del Señor. Va a hallar una iglesia con fe. Tiene que hallar una iglesia con fe. Amén. Como las vírgenes prudentes, hermanos. El mundo seguramente que sí. Obvio que sí. Pero también va a haber parte de esa iglesia apóstata que se va a apartar de la fe. Hermanos, debemos buscar al Señor, clamar, ser insistente, importunarlo. Él está atento a nuestras oraciones. Primera de Pedro 3:12 y el Salmo 34:15 dicen lo mismo. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En el Salmo 34:15 dice, atentos al clamor de ellos.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Él está atento, hermanos. Mire, hermano, mire qué interesante esto, qué bonito. Es como que Él está diciendo, ¿qué me va a pedir hoy? ¿Qué va a orar hoy John? ¿Qué va a orar hoy Wilberto? ¿Qué va a orar hoy Fabián? ¿Qué va a orar hoy Joana, Felipe, Adriana? Está atento, hermanos, a nuestras oraciones. Viene en la mañana, está atento, bueno, vamos a ver. Hermanos, debemos ser como la viuda también, que desde hacía 84 años era viuda, pero que servía de noche y de día con ayunos y oraciones en el templo. En Lucas 2, 37 al 38 dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, miren, creía en el Mesías. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba de Cristo, hermanos. Creía en el Mesías, era salva. Hermanos, en 1 Timoteo 5:5 nos muestra que una característica de las viudas necesitadas, es decir, a las que se les debe dar ayuda en la iglesia, es que fueran diligentes en súplicas y oraciones. Era una de las características. Dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, una viuda impía, por más de que esté en la iglesia, pues hermano, según la Biblia, debemos ofrecerle, yo sé que hay veces hay que darle para al hambriento y esas cosas, pero no grabarla como si fuera un miembro de la iglesia, hermanos. Hermano, la iglesia neotestamentaria perseveraba en la oración. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia verdadera es una iglesia que persevera en la oración. Amén. Hermanos, la oración era la marca de Pablo, hermanos. Era como Dios le dijo a Ananías que lo iba a reconocer. Hechos 9:11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Era una característica. Esa es la característica de un creyente que ora. Alguien que siga creyente que no ora, hay buenas razones para pensar que no es un verdadero creyente. Cornelio era un hombre piadoso que oraba siempre. Hechos 10:2 dice de Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, perseveraba todo el tiempo. Como les decía, Esteban oró hasta el último segundo de su vida, como Cristo. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ay, hermanos, usted y yo debemos buscarlo de madrugada, y hago el énfasis en de madrugada, no ya cuando salga el sol. Esa es la verdad de las Escrituras. Debemos buscarlo de madrugada. El Salmo 63, 1 y 2, hoy no lo pusimos, pero también dice, habla de la oración. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Hermanos, debemos buscarlo, eso es lo normal, antes de que salga el sol, hermanos. Antes de que salga el sol, debemos buscarlo. Esa es la normalidad. Habrán excepciones, pero hermano, lo normal es que usted lo busque de madrugada. Usted no puede durar 2 semanas levantándose después de las 6 de la mañana a orar. Eso no está bien, hermano. Eso alimenta la carne. Hermanos, debemos buscarlo de madrugada. No solo buscarlo porque nos podemos parar. Debemos esperar con ansias despertarnos a orar, hermanos. Salmo 136. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Tremendo, hermanos.
¿Por qué? ¿Por qué lo dice el salmista? Creo que es David el que escribió este salmo. Hermano, necesitaba, ya listo, ya dormí. Señor, me voy a presentar delante tuyo. Debemos anhelar, hermanos, por eso estar delante de Dios. Y lo dice el Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Debería ser el momento más ansioso de nuestros días. Los momentos más ansiosos, hermanos. Pero muchas veces, y tristemente, no lo son. Hermanos, y también, aunque no debe ser, no es siempre, muchas veces en las vigilias de la noche, hermanos. Salmo 63:5-6. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Hermanos, si no puede dormir, pues lo que debemos hacer es ponernos a orar. Eso es una oportunidad que Dios nos está dando para orar, hermanos. Hermanos, definitivamente debemos orar sin cesar. Como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, pero otra voluntad de Dios es que oremos sin cesar. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Ore, porque además va a poder conocer otras voluntades de Dios en su vida. Hermanos, definitivamente debemos ser como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Hermanos, solo, escúcheme bien, los que giman y clamen, los que oren en perseverancia en el Espíritu, serán librados de la ira de Dios, porque eso muestra que son creyentes. Miren, hay algunos ejemplos en la Biblia. Lot fue librado del juicio de Sodoma y Gomorra porque él afligía su alma por el pecado. En 2 de Pedro 2, del 7 al 8 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, mire, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Otro ejemplo, hermano, en Ezequiel 9, del 4 al 5, los que gemían y clamaban por el pecado y la idolatría de Jerusalén fueron librados de la muerte. Le dijo Jehová al varón vestido de lino, que ese varón se representa a Cristo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Si usted lee el verso 5, dice: y a los otros, id, matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, hermanos. Eso es una representación de lo que va a pasar en el último día, hermanos, en los juicios. De hecho, esa cita es concordante con Apocalipsis 7:3 y con Apocalipsis 9:4, con la muerte eterna. Es concordante y se aplica en Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 9:4 a los juicios y a la muerte eterna. Dice allá: no hagáis daño. Dice: no hagáis daño hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Y en Apocalipsis 9:4 dice: no dañéis, mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, solo a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Eso es lo mismo que pasaba ya en Ezequiel. Ponles una marca a los que gimen y claman, hermanos. Hermanos, hay obstáculos en la oración. ¿Cuáles son esos obstáculos en la oración? El primer obstáculo, hermanos, es el pecado. El pecado es un obstáculo en nuestras oraciones. Daña nuestra relación con Dios. Dios se corta esa relación. Es como si Dios no nos escuchara. O sea, no nos atiende. Él todo lo escucha, pero no nos atiende. Mire, el Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Yo les mandé un mensaje como de 3 minutos de pensamientos puritanos, hermanos, basado en esta cita. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, hermano.
Es decir, hermano, cuando hay pecado en el corazón, cuando hay pensamientos mundanos, cuando hay pensamientos de placer, vanagloria, la carne, lujurias, hermanos. Si estamos amando un pecado, así sea menor. Mire, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me haya escuchado. Por eso creo, hermanos, que es nuestros problemas en las oraciones. Hay pecados, hay que indagar. ¿Qué cosas están estorbando? Mire, y lo dice también Isaías 59:2. La iniquidad corta nuestra comunión con Dios. Dice allí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, hermanos. Hermanos, apartemos la iniquidad al acercarnos a Dios. Apartemos el pecado al acercarnos al trono de la gracia. La oración, hermanos, es como un vendaje. Primero debemos sacar la bala y después aplicar el vendaje, hermanos. Sacar el pecado y después aplicar el vendaje, hermanos. Eso decía también en el mensaje que les había mandado en estos días. La segunda cosa, a ver, la primera podría recoger todo, pero lo estoy especificando en las que siguen. La carne, hermanos, la carnalidad impide que velemos, que perseveremos en oración. En Mateo 26:40 les dijo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Dice, siguiendo, allá en el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mire, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, la carne, el sueño, hermanos, impide que oremos bien. El ocio, hermanos, mira el pecado de Sodoma, abundancia de ociosidad. La pereza, el 5 minutos más, ese cansancio, las ocupaciones, las preocupaciones, todo eso tiene que ver con la carne, hermanos. Impiden. El Señor reprendió a los discípulos. Yo siempre digo lo mismo, pero no me voy a cansar. Mire, una hora es lo mínimo, según el Señor. No habéis podido ni siquiera velar una hora. Medite cada uno, hermano. Yo no puedo ir a su casa a controlarle el tiempo, pero medítenlo. Y es oración, porque muchas veces mezclamos oración y estudio bíblico, y el estudio bíblico dura más de la oración. Debemos perseverar en la oración, hermanos, para no caer en tentación. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, debemos perseverar en la oración. Si hay algo en lo que debemos perseverar, es en la oración, hermanos. J.C. Ryle dice, la oración es el remedio más seguro contra el diablo y contra los pecados que nos asedian. Mira, hablando de la carne, dice J.C. Ryle en otro lado, una vez que has contraído con el hábito, no lo abandones nunca. Es decir, con el deber y el hábito de orar, no lo abandones nunca. Tu corazón a veces te dirá, hoy he tenido oraciones familiares. ¿Qué gran mal puede causar que no ore en privado? Tu cuerpo a veces te dirá, no te encuentras bien, tienes sueño o estás cansado. No hace falta que ores. Tu mente a veces te dirá, hoy tienes asuntos importantes que atender. Recorta tus oraciones. ¿Se acuerdan lo que decía Lutero, no? Hoy tengo demasiadas cosas que hacer. Entonces me tengo que levantar aún más temprano. Considera estas sugerencias como venidas directamente del diablo. Todas esas cosas que llegan a nuestra mente, esos son ataques del diablo. Todas nos equivalen a decir, descuida tu alma. No debes permitir que ninguna excusa te lleve a dejar de orar. No en vano, decía Pablo, perseverad en la oración y orad sin cesar. Hermanos, otro obstáculo en la oración, cuando pedimos mal, hermanos, por intereses egoístas, por intereses pecaminosos, no vamos a recibir lo que pedimos. Hay un obstáculo en las respuestas de Dios para nuestras oraciones. Santiago 4, del 2 al 3.
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, cuando pedimos por razones egoístas, para gastar en nuestros deleites, cuando pedimos cosas materiales, meramente por lo material, por vanidad, por satisfacer nuestra carne, con una mala intención, por venganza, por exhibir, por justicia propia. Quiere una casa más grande, Señor, es que pues... Pero usted solo lo quiere por vanidad. No, para mostrar que es que a los hijos de Dios nos va bien. Eso no es una razón bíblica, piadosa para pedir algo. Por vanidad. Satisfacer la carne. Ay, Señor, es que yo no necesito un medio de transporte, una mejor casa, un mejor trabajo. Pero lo único que usted tiene es codicia en su corazón. Hermanos, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuarto, cuando el marido es áspero con su esposa, hay estorbo en la oración. Hay estorbo en la oración. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hermanos, cuando hay rudeza, cuando hay aspereza, cuando hay gritos, cuando hay insultos, cuando hay humillaciones, espero que ese tipo de cosas no pasen, hermanos. Pero, hermano, hay aspereza cuando vuestras oraciones tienen estorbo, hermano, cuando somos perdón, se me fue. Gracias, para que vuestras oraciones no... ¿Vos, hermano, igual? Se me fue. Y no seáis ásperos con ella, dice más adelante. No trae la... Y voy a volver a leer la cita, se me perdió. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dan honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Creo que dice no seáis ásperos con ella más adelante. Es que no la copié completa. No seáis ásperos con ella. Listo, hermanos, tenemos que tener cuidado. Y hermanos, y obviamente eso aplica para todo en general, pero hace un énfasis especial en los hombres. Es que me refiero que si la mujer también hace eso, no crea que para ella tampoco le va a ir eso. ¿No es cierto? Es obvio que también, pero hay un énfasis especial en el hombre, hermanos, porque el hombre tiende más a eso, a ser rudo, áspero, ordinario. Brocha. 5. Cuando no perdonamos, hay estorbo en la oración. Hay obstáculo en la oración. Hermanos, mire Mateo 6 del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, es elemental. Debemos perdonar a hermanos, debemos perdonar a amigos y a enemigos incluso, hermanos. No podemos pedir paz con Dios cuando hay guerra en el corazón, hermanos. Eso lo dice la Biblia, hermanos. Eso no quiere decir que usted no le siga denunciando el pecado a su familiar impío, que le ha hecho mal. No, usted le sigue hablando. Pero usted no se llena de ira, es que yo no lo saludo, yo no le hablo. No, hermanos, es un cristiano. Vence el mal con el bien. Ascuas de fuego. Lo que pasa es que usted no se congracia con el pecado. Es que hay muchos que lo cogen. Ay, no, yo perdono. Y va y se congracia con el pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Hermanos, cuando hay iras y contiendas en el corazón, 6, se corta la oración, la adoración y la alabanza a Dios. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Hermanos, si hay amargura en el corazón, si hay rencor en el corazón, si hay odio en el corazón, si hay envidia en el corazón, si hay celos, si hay contiendas con hermanos, si hay pleitos sin resolver,
Si hay contienda con Dios, sin iras ni contiendas, cuando te contiende contra Dios, en una prueba, en una disciplina. Bueno, hermanos, hay estorbo. Se corta la oración, la adoración y la alabanza a Dios, porque Dios quiere que oremos en todo lugar, sin iras ni contiendas, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Hermano, ¿cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra oración privada? Sus devocionales privados, familiares. ¿Cómo está en la iglesia, hermanos? Porque esa es otra, hermanos. Hay personas, bueno, espero que no pase, pero hermanos, tengamos cuidado, hermanos. Estamos orando en la iglesia y ni siquiera estamos poniendo atención a lo que oran los otros hermanos. Eso es pecado, usted está perdiendo el tiempo. Está haciendo mal, está mirando el celular, está haciendo cualquier otra cosa, o tiene su mente en otra cosa. Además está violando el día del Señor si es domingo. Hermanos, John Bunyan dice: ore a menudo, escúcheme bien, ore a menudo, estamos en la perseverancia, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio ofrecido a Dios y un azote para Satanás. La oración alejará al hombre del pecado, o el pecado alejará al hombre de la oración. ¿Cuál escogemos, hermanos? Tercero y último, ya para cerrar es más rápido, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos. Hermanos, debemos orar por el pueblo de Dios, debemos orar por la iglesia, de toda, dice John Gill, de toda nación, edad, sexo, condición, de todo lugar y de toda denominación. Escúcheme bien, de toda denominación, mientras sea cristiana, no por el papado ni por la Iglesia Católica Romana, pero de toda denominación cristiana, sana, no por los testigos de Jehová, obviamente que no. Entonces es para que se arrepientan y crean. Cristo enseñó a sus discípulos a orar, diciendo: Padre nuestro, escúcheme bien, sugiriendo que no solo deberían orar por ellos, sino por todos los hijos de Dios. Padre nuestro, el de varios, el de todos nosotros. Dice Matthew Henry: debemos orar con súplica, no solo por nosotros mismos, sino por todos los santos, pues somos miembros unos de otros. Nadie es tan santo ni está en tan buena condición en el mundo que no necesite nuestras oraciones. Cristo, hermanos, durante su peregrinación en la tierra, dio importancia enorme a la oración por otros, oración intercesora. Pablo también nos muestra el mismo ejemplo. Cristo, hermanos, miremos a Cristo otra vez. En Juan 17, oró en la tierra por sus discípulos para que fueran guardados del mal y santificados. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice en el 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oró por sus discípulos ahí, para que fueran guardados del mal, como dice el Padre nuestro, para que fueran santificados en la verdad. Escúcheme bien, hermanos, oró por la iglesia futura, como ya les había dicho atrás, en el primer capítulo, para que estuviera unida, escúcheme bien, pero en la verdad. Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mira, escúcheme bien, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, hermanos. Hermanos, debemos orar por la unidad de la fe de los cristianos. Escúcheme bien, esto no es ecumenismo. El ecumenismo es otra unidad. Esa es la que están promoviendo los falsos maestros. Yo no me puedo unir en la fe con el católico porque es una fe diferente, hermanos. Pero sí por la unidad del pueblo cristiano evangélico protestante, hermanos. Yo sí quiero, a mí esos cortes denominacionales, hay veces yo sé que nos ayudan a entender qué creemos, hermano, y no está mal en ese sentido. Pero, hermanos, sí debe haber una unidad en el pueblo de Dios. Yo quiero esa unidad, hermanos. Yo no sé si usted no la quiere, pero yo sí la quiero porque Dios oró por esa unidad. Escúcheme bien, y todo lo que Cristo ora se va a cumplir. Entonces yo sí creo que va a haber una iglesia unida al final de los tiempos, para que el mundo crea que Dios envió al Hijo de Dios, hermanos, a esta tierra. A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a que haya comunión, hermanos, para que todos sean uno en comunión, un amor verdadero fraternal, porque hasta ahora no lo ha habido tiempos. Hermanos, dicen los comentaristas bíblicos Matthew Henry, John Gill, que será más manifiesto en los últimos días. Aunque haya persecución, va a ser mayormente manifiesto en los últimos días. Yo quiero eso, hermanos.
También algunos lo pueden aplicar a la reunión de los santos al final, aunque yo me inclino más por la anterior. Hermano, para que el mundo crea, para que reconozcan al final que Dios envió al Mesías, que Cristo era el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, que fue enviado por Dios, no era un impostor, no era un falso profeta, un falso maestro. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, para que el mundo crea, puede que no en sentido de salvación, pero sí en el sentido de que reconozcan que el Mesías era el que había de venir. El que vino, perdón. Hermanos, oró para que toda su iglesia esté con él en la gloria eterna. Y va a ser así, porque ninguno se va a perder. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Cristo oró por el pueblo de Dios en la tierra, pero hoy sigue orando por nosotros. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vive para interceder, allá está intercediendo por nosotros. Hermanos, debemos orar por los santos, entonces también debemos orar por nuestros hermanos y sus luchas con el pecado. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso nosotros utilizamos tiempos de oración aquí en la cena, antes de la cena, para que sepamos. Los jueves utilizamos tiempos de peticiones de oración, porque hermanos, la Biblia nos manda a que oremos unos por otros. Y si yo no sé qué necesidades y qué luchas tiene el otro, si no damos espacios para eso, pues hermanos, poco vamos a saber de los hermanos y de sus luchas. También debemos orar cuando algún hermano esté en aflicción del cuerpo, enfermo. Santiago 5:4 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le será perdonado. Pues hermano, lo mismo. Si alguno está enfermo, pues hermano, debemos orar por los hermanos. Hermanos, debemos orar por los ministros del evangelio, por los pastores. Pablo, en las citas siguientes de la cita base, o sea, en el verso 19 y 20 de Efesios 6, nos muestra que él pide oración por él, para que predique con valor el evangelio, hermanos. Dice ahí, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ore por mí, hermano, ore por Javier y ore por los pastores sanos, para que cada vez que se paren a predicar, hablen fielmente el evangelio y no se tuerzan. Para que cuando salgamos a los parques a predicar, también hablemos la palabra como debe ser, hermanos. Hermanos, debemos orar, porque si queremos, venga tu reino, debemos orar para que Dios abra puerta para la palabra. Colosenses 4, del 3 al 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Que el Señor abra puerta, hermanos. Queremos que Dios abra puerta. Queremos que Dios salve más personas, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces oremos por eso. Hermanos, debemos orar cuando algún hermano, algún pastor vaya a una misión evangelística. Hechos 13, del 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, ahorita estamos yendo Ipiales. Oren mucho por nosotros cuando vayamos. Oren por nosotros, hermanos.
Yo insisto, hermano, por eso debemos estar atentos. Eso es lo más importante, debería ser de las cosas más importantes para nosotros en esos días que estamos allá. Oremos que la obra siga prosperando allá, pero como el Señor quiere, espiritualmente. Hermano, debemos orar para que la palabra de Dios corra y también seamos librados de los hombres malos. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hombres perversos y malos. Hay que orar por eso, hermanos, porque los hombres perversos y malos nos van a impedir, van a perseguir a la iglesia. Entonces debemos orar por eso. Hermano, y por eso el Señor en 1 Timoteo 2, 1 al 4, manda que oremos por los gobernantes, pero no por causa del gobernante per se. Ahora yo quiero que ojalá todos los gobernantes fueran cristianos, pero esa oración no es para eso, hermanos. Es por causa del pueblo de Dios, por causa de la iglesia, para poder predicar libremente el evangelio. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Miren, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces yo oro por el gobernante, para que la iglesia viva quieta y reposadamente, no para estar tranquila y fresca. No, es para que la iglesia pueda salir a anunciar y extender el reino de Dios, para que venga tu reino. Hermanos, por eso debemos orar por la paz del Israel de Dios. Salmo 122, del 6 al 7. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Pronto se cumplirán esas palabras, hermano, plena y perfectamente, hermanos. Debemos orar por el Israel de Dios. Debemos orar por la iglesia. Debemos orar por el pueblo de Dios. Debemos mirar a Cristo, como Él oró, hermanos, y nosotros aprender de eso. Debemos orar por las cosas que Dios ha prometido. Oremos por eso, hermano. Ay, es que Dios es soberano y de todos modos se va a cumplir. Ore por eso, hermanos. Ore por eso. Eso es lo que nos muestran las Escrituras. Oremos por esas cosas. Hermanos, oremos al Padre, Abba Padre, hermanos, por medio del Hijo, con la guía del Espíritu Santo. Si no estamos en oración, no vamos a vencer las huestes de maldad. Durmiendo y dándole espacio a la carne, no vamos a vencer. Ay, ¿por qué mis oraciones están así? Bueno, hermano, examine, o hermana, examine cómo está su vida devocional. ¿Por qué no puede orar bien? Bueno, mira a ver si hay pecados, a ver si hay contienda en su corazón, guerra, falta de perdón, iras, contiendas. Hermanos, ¿y cómo se vence también la mala oración? Con más oración, hermanos. Ahí sí, el mismo remedio, ¿sí me entiende? Es la misma oración. ¿Está mal en oración? Pues ore también. Y arrepiéntase, por supuesto que estamos hablando también del pecado. Pero no es que usted solo se arrepiente y no ore. Tiene que arrepentirse y seguir orando. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque el Señor va a venir. Si estamos en los últimos tiempos, no lo sé. Probablemente sí, probablemente no. Va a venir por una iglesia despierta, avivada, que gime, que clame, que va a ser sellada y puesta, y no le va a hacer daño los juicios y la ira de Dios, hermanos. Iglesia, debemos perseverar en oración, debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito seas tú, Señor. Guía a este pueblo, haz esta iglesia una iglesia de oración, Señor. Haz este pueblo un pueblo de oración. Haz esta iglesia, cada hogar, cada hombre, cada familia, cada hermano o hermana, Señor, hombres y mujeres de oración. Sé que los niños aún no son salvos, pero se les debe enseñar igual a orar, que tengan esos hábitos de oración. Sé que no van a orar de la misma manera como era un creyente verdadero, pero pues Padre, tú mandas a que se les enseñe todo lo bueno, lo justo, que los lleves en el camino recto, Señor, que los eduques en su camino. Obra, Señor, en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.